cuando se habla de justicia no es un tema de esos jueces corruptos políticos, es un tema que atinge al Estado, a la sociedad, a los partidos políticos y que hacen a recuperar a un desafío, que es recuperar una cultura jurídica. Bienvenidos, bienvenidas al podcast Voces de Poder, donde hoy nos adentraremos en la compleja situación de la justicia en Bolivia. En un contexto donde la incertidumbre y la desconfianza ha permeado las instituciones, muchos ciudadanos y ciudadanas sienten que el sistema judicial no responde a sus necesidades ni protege sus derechos. Este episodio nos permitirá explorar las causas de esta crisis de confianza, así como lo que podemos escuchar de un alto profesional con relación al tema de justicia, el expresidente de la República, el doctor Eduardo Rodríguez Belcé, quien también ha sido presidente de la Corte Suprema de Justicia y que tiene la gentileza de acompañarnos en el podcast junto a Jimena Beotegui. Qué gusto, doctor. ¿Cómo está, Jimé? Doctor, bienvenido. Un placer, un honor tenerlo en Voces de Poder. Un gusto compartir con ustedes esta tarde. Mucho gusto. Gracias, doctor. Bueno, lo que decía, ¿no? Tenemos el tema de la incertidumbre y creo yo que una de las mayores preocupaciones que tiene un ciudadano de a pie, una ciudadana común y corriente, es tener el infortunio de llegar en algún momento a estar por los pasillos de los espacios judiciales. ¿Esa percepción usted la ha recibido en algún momento, doctor? Sí, esa es una percepción ya muy antigua en la ciudadanía, en el país en general, y está acompañada de lo que anotas. Hay incertidumbre, no solamente respecto a la justicia, de quienes acuden a ella, sino también un sentido de desesperanza sobre lo que puede hacerse o no respecto a este servicio público que es tan importante. Por eso es bueno tal vez explorar cuáles son las razones por las cuales tenemos esta situación, que no, insisto, no es nueva, y tal vez proyectar algunas ideas para encararla. Doctor, cuando el ciudadano común y corriente tiene que acudir a algún estrado judicial, la piensa dos veces, ¿no? Y dice, más vale un mal arreglo que un buen juicio. Te enfrentas a los abogados que a ratos también, no sé si realmente nos asesoran correctamente o están viendo la oportunidad de llevar un proceso, porque también tienen que enfrentarse al otro lado a magistrados o a jueces que no sé si están totalmente capacitados. Hay como una crisis de institucionalidad en la justicia. ¿Cuáles son esas causas? ¿No? Porque ha habido muchos años donde se ha tratado con organismos internacionales, concursos de mérito, asegurarnos de que vayan las mejores personas con los mejores currículums, hombres y mujeres. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué por qué esa desolación del ciudadano y enfrentarnos a veces a jueces que parecería que no entienden lo que está pidiendo el ciudadano? Ya, si me permiten, voy a procurar disectar y poner sobre la mesa los elementos que configuran esta crisis, que no es nueva. Yo diría que empezó aún antes de que fuéramos una república independiente. Esto empezó hace mucho tiempo atrás, cuando éramos una colonia del Imperio Español y, como todo imperio colonial, impuso su orden jurídico, las leyes de Indias, aunque también reconoció hace mucho tiempo que los sistemas de justicia que manejaban las comunidades indígenas eran válidas para el monarca español. Y cuando nos convertimos en una república, debíamos haber trabajado con mayor interés el tema del servicio judicial. Lamentablemente eso no ocurrió desde que nacimos como la República de Bolívar o luego de Bolivia, porque si uno mira la historia de los tradicionales 3 órganos de poder público, el que menor atención recibió fue el de justicia, el Poder Judicial, las Cortes, los servicios judiciales, el Ministerio Público. Y voy a dar algunas ideas. La primera se refleja, por ejemplo, en el presupuesto. El órgano judicial nunca recibió un presupuesto que llegue al 2% del presupuesto nacional.
el número de jueces que debería cubrir un vasto territorio nunca ha sido suficiente. Luego voy a volver al tema de los recursos humanos. Luego hay el tema del interés político de no tener un órgano judicial, cortes independientes y debidamente constituidas y valoradas para que sean un órgano que contribuya al sistema democrático de frenos y contrapesos. O eventualmente que se constituya en el órgano que debe juzgar a quienes ejercen el poder, y esta es otra de las razones por las cuales siempre el órgano judicial estaba allá en la Mediterránea Sucre y no siempre bien atendido. Otro elemento es el de la legislación judicial, que es un conjunto de códigos, así se los llama, o leyes, que configuran cómo la ciudadanía debe convivir y en paz, ¿no? No solamente en el ámbito penal, los delitos, etcétera, que tal vez es la fracción no necesariamente la más importante, pero aquellos temas relativos a los bienes, a los contratos, a las sucesiones, a las familias, a la minoridad, etcétera. Entonces, Bolivia no ha tenido un curso de aprobación armónica, sustantiva, sostenible de legislación. ¿Por qué? Porque esa es una prerrogativa de la legislatura, del Congreso, que nunca le ha dado mayor importancia. Entonces, tenemos una legislación, una codificación muy dispersa, muy poco armónica, con procedimientos muy antiguos, algunos totalmente desactualizados, luego voy a hacer una referencia a ellos, y eso no contribuye a que haya un desempeño racional. Otro elemento fundamental es la institucionalidad de ciertas autoridades judiciales. Me voy a referir a un ejemplo muy concreto, que es el del Ministerio Público, el fiscal general, quien tiene la potestad de acusar a nombre del Estado e iniciar las acciones penales en resguardo de la ley. Hasta hace no mucho, hasta en los años tempranos 80, cuando se recuperó la democracia, el fiscal en Bolivia era un brazo del Ministerio de Gobierno o Ministerio del Interior. Y hasta ese entonces, yo recuerdo, no había una institucionalidad independiente y no existía un sistema de defensa pública tampoco. Los recursos siempre eran escasos, los recursos auxiliares a la administración de justicia eran casi inexistentes y siguen siendo en muchos casos inexistentes. Y eso da una idea también de la frágil institucionalidad o relativamente novel en el país. Y finalmente, la innovación de un tribunal constitucional o justicia constitucional, que cuando se instaló con grandes auspicios, se advirtió en su momento del peligro que se corría de que de pronto el tribunal o la justicia se convierta en legisladora o gobernadora de los actos del Estado o de los ciudadanos por una interpretación errónea de sus atribuciones. Entre otros temas. Esto es solamente para darles una mirada de que cuando se habla de justicia no es un tema de esos jueces corruptos políticos, es un tema que atinge al Estado, a la sociedad, a los partidos políticos, y que hacen a recuperar a un desafío, que es recuperar una cultura jurídica, de que la justicia, la ley están para ser honrada, para que ordene la sociedad, ordene el poder público, la convivencia entre ciudadanos, pero es de un nivel de complejidad tal que el ciudadano de pronto no tiene por qué saber toda esta complejidad. Y mientras no haya un tratamiento institucional, reflexivo, plural, amplio, de entender que los males son muy anteriores y muy complejos, las soluciones parche, pues, y menos si vienen del exterior, no necesariamente son las más afortunadas, pues nos darán una mirada. Pero este es un primer bosquejo. Doctor, como un antes y un después, ¿no? O sea, como dice, seguimos con nuestra legislación republicana, ¿no? O sea, nuestros códigos están respondiendo a una república. Pero hemos tenido ya una nueva constitución
política del Estado, en un Estado plurinacional. ¿Por qué ese Estado plurinacional no ha tenido esa voluntad de reformar toda esta estructura normativa que tenemos, que además hoy en día que ya estamos hablando de contratos digitales, digitalización, inteligencia artificial, por decir cualquier cosa, ¿no? O sea, estamos avanzando tanto, el Código de Comercio te restringe, tal vez el código más modificado ha sido el Código Penal, ¿no? Pero en realidad, ¿por qué no nos ha acompañado o realmente sigue siendo funcional tener esta estructura jurídica a un poder ejecutivo? Es muy importante esta pregunta porque efectivamente hay un antes y un después en la historia constitucional del país. Yo solamente voy a hacer una pequeña referencia a un trabajo que preparamos en la Corte Suprema cuando yo era parte integrante de esa Corte, todavía elegida por lo que se llamaba el Congreso, hoy Asamblea Legislativa, que se propuso hacer un diagnóstico comprensivo de la situación de la justicia. Y encontró que habían problemas sustantivos que tenían que ver, uno, con el acceso. El ciudadano no tenía un acceso factible, oportuno a los servicios de justicia. Dos, tenía problemas con la legislación caduca, que ya me he referido a ese tema, no era armonizada. Tres, era indispensable trabajar la coexistencia de los sistemas de sistemas de justicia indígena diversos que existían en el país y que coexistían desde que nacimos como república. De acuerdo. Cerca del 70% de los municipios rurales no tenían ni tienen todavía servicio judicial, pero esas comunidades mantienen una paz comunitaria y resuelven sus problemas en un sistema que estuvo reconocido, sigue reconocido y era ya una expresión de lo que hoy se denomina en la Constitución el pluralismo jurídico. Yo favorezco la existencia de un pluralismo jurídico en tanto permite la coexistencia de sistemas a partir de estándares comunes fundamentales que son los derechos y las garantías universales. Porque además es el Estado boliviano, su Congreso, sus políticos, la propia sociedad que nunca se ocupó de ver cómo funcionaba la justicia allá. En lo que a mi juicio hubo una regresión y una distorsión es en el capítulo orgánico, porque no se trabaja con diligencia ni cuidado, se mantienen algunas de las atribuciones de los principales órganos, pero no se las completa, no se las trabaja bien, incluida la del propio sistema de indígena originario, y se descabeza el sistema judicial que no tiene una presidencia que represente y que puede eventualmente conducir el órgano, se elimina, se distorsiona la idea del Consejo de la Judicatura como un órgano administrador, se lo restringe a ser un órgano disciplinario. A la Corte Suprema se le restringe la competencia contenciosa, se la entrega al agroambiental, cuando no funciona hasta hoy y hay un sistema absolutamente precario. Y uno de los problemas más sensibles es que se elevan las competencias o las atribuciones de un tribunal constitucional como el único, último y supremo intérprete de la Constitución, al cual luego le agregan salas. Este problema lo detectamos hace más de 20 años, cuando nació, buenos auspicios, el tribunal, y no se trata de decir que no debe existir, al contrario, debe existir, pero ajustado a una convivencia más funcional. Entonces, en ese tiempo recuerdo que la Corte tuvo unos diálogos intensos con el tribunal para hacer notar de que ese tribunal debía tener autorrestricción en lo que hacía, es decir, no podía convertirse en una suerte de tribunal último y supremo que atienda absolutamente todo lo que cualquier ciudadano o el propio Estado vaya a pedirle. Hay ciertas competencias que tienen que ver con el ámbito constitucional, pero que deberían restringirse a ciertos asuntos y además debería haber un voto cualificado, porque una interpretación de toda una constitución no la puede hacer simplemente la mayoría, antes 3 de 5, hoy 5 de 9.
Entonces, ya se advirtió en ese tiempo de que podían venir estos problemas. Entonces, una nueva constitución puede tener errores, puede haber llevado a este tipo de innovaciones, como es la elección por voto popular de magistrados de las altas cortes. Yo siempre fui contrario a esta idea. Hace poco estuve en México participando en nuestra triste experiencia en la elección de jueces, fundamentalmente por 3 ideas. La primera es que la elección de una autoridad supone una adhesión para que a un ciudadano que vota los represente. Yo soy afecto por decir al MIR, al MNR, al MAS, etc. Entonces, mi representante, a quien yo doy el favor del voto. Un juez no representa a nadie. Un juez es un árbitro ajeno a las partes, es un árbitro imparcial, entonces no puede llevar consigo la representación del pueblo. Segundo, el que elija el pueblo, 2/3, el monarca, el presidente, no convierte a ningún ciudadano o ciudadana en más sabio ni más independiente. Ay, que lo interrumpo, doctor, pero si uno no fuera obligatorio ir a votar en las judiciales, no iría nadie. No, y esto se va a volver a probar porque ya en las sucesivas elecciones, el año 11 y el 17, el porcentaje de votos nulos y blancos subió del 59 al 62%. Son 2/3 de ciudadanos que simplemente no tienen por qué escoger a quien no conoce. Tal cual, sí. Entonces, a mi juicio, el gran error fue dejarse llevar, hablo por los constituyentes, de esta línea transversal, tal vez ideológica, de que el pueblo nunca fue atendido, entonces ahora el pueblo elegirá a sus autoridades. Ese no es un argumento válido. Lo que vale un juez, sea de la Corte Suprema, un juez laboral, un juez ordinario, es la integridad de sus decisiones, que puedan ser siempre verificables en contraste con la ley que aplican, los hechos que conocen. Y esa no es una tarea de verificación de movimientos sociales, sindicatos, ni del propio Consejo. Electoral. Ni del electorado. Claro. Esa es una tarea, esa es una deficiencia en Bolivia, de saber dar seguimiento sostenido a la calidad y la integridad de los fallos, porque quienes estudian derecho, quienes aplican eso, y como en otras latitudes, deberían mirar de muy cerca la corrección a la integridad de ese desempeño, y en su caso actuar frente al juez. Pero no es una tarea sencilla y eso no se resuelve por una participación popular. La situación de la justicia no es nueva, pero venimos arrastrando una serie de situaciones que nos ha llevado. No logré documentación que me pueda hablar sobre la historia judicial de Bolivia. ¿Qué pasó en el transcurso de la vida republicana sobre la justicia? No hay un trabajo sobre administración de justicia que nos permita comprender lo que sucede hoy en lo que se denomina la peor crisis de la justicia en Bolivia. Tenemos datos sobre gobiernos militares, decretos para mandatos para recortar, cortes interinas. ¿Cuánto se avanzó desde la recuperación de la democracia, para no irnos más atrás? Los acuerdos políticos o esa democracia pactada promovió reformas constitucionales con deficiencias, pero sujetas a un régimen constitucional. Vamos por partes. Es cierto, no hay una historia judicial. No la he encontrado como periodista. Es un mal que aqueja a varios de nuestros países en la región. Yo creo que eso obedece a esa mirada de que no es un órgano de poder interesante, o que mejor lo tengamos lejos. Se ha escrito poco en Bolivia. Hay un trabajo de un ex magistrado, pero estamos hablando de los primeros 30, 40 años del siglo pasado, de Luis Paz Arce. Luego hay una colección de discursos inaugurales de los años judiciales. Sí, discursos en controversia. Castro. Y está pendiente, es uno de los enormes desafíos que quedan por hacerse. No hay mucho interés en la propia academia de hacer ese trabajo. Y luego, cuando se trata de examinar qué pasó en estos tiempos fundamentales, uno de ellos, lo has mencionado, es la recuperación de la democracia. El primer desafío que se proyecta cuando de pronto, después de más de 2 décadas, los bolivianos
encontramos que hay una constitución que nos rige, que podemos elegir congresales, municipios, se puede haber justicia independiente, etc. Se dan cuenta de que la forma en que se elegía jueces era una atribución de una sola de las cámaras, diputados o senadores por simple mayoría para elegir jueces en Sucre o en cada departamento. Entonces decidieron que eso no podía sostenerse de esa manera y cambiaron a la regla de los 2/3 por la totalidad de los votos del Congreso. Además vino una impronta de gran cooperación europea, sobre todo española, para toda la región, que nos dijo tienen que tener defensores del pueblo, tienen que tener consejos de la magistratura y tribunales constitucionales a la española. Y los gobiernos en ese entonces, que fue Sánchez de Lozada, todos se tragaron eso. Y no solo fue Bolivia, todos empezaron a crear tribunales y tener consejo y en principio no estaba bien, salvo que se mal adoptó algunas de esas instituciones. Y esa primera experiencia de elección por los 2/3 creo que fue afortunada. Yo, pese a que fui parte de esa elección, fue interesante porque no había partido que ostente ni siquiera el 30%. Tuvo que haber grandes acuerdos. Y yo recuerdo, disculpen que haga una referencia personal, que a mí me eligieron en la primera votación por más del 96% del voto porque tenía un perfil absolutamente distinto al que eran los tradicionales abogados cercanos a los partidos que gobernaban. Entonces me preguntaron los periodistas, bueno, ¿y con quién ha pactado o qué ha hecho usted para recibir el voto? Y dije, el hecho de que los políticos voten no convierte al juez en político. Yo creo que esto es clave. El ciudadano que opta por la judicatura, el Ministerio Público, etc., no tiene por qué ir a rogar el voto y pues que se elija, ni los políticos ir a comprometer favores a esos ciudadanos, decir, bueno, me vas a resolver esa causa así o asá, porque yo voy a votar por ti. Es un tema de integridad, pero no solo de los jueces o fiscales, sobre todo de los políticos. O del pueblo que después no puede exigirle, yo votaba, ahora me condenas a tal sujeto o a tal gobierno. Entonces, es un tema de la cultura jurídica que no atinge solo a los políticos, sino a la ciudadanía, pero sobre todo, y en esto quiero introducir un tema, a los abogados. Yo creo que hay un tema de una enorme responsabilidad de la profesión del abogado. ¿Por qué no logramos las mujeres estar 50-50 en estos cargos? ¿Cómo lo ve, doctor? Nosotros, bueno, particularmente yo promuevo mucho la participación de la mujer en todos los espacios, pero la anterior vez decías, no se han presentado, entonces hemos tenido que poner más hombres. A ver, yo tengo una lectura, sí. Pero más sociológica de todo lo que pasa, pero ¿cómo lo ve usted? Yo creo que de eso la Constitución ha contribuido significativamente a cambiar el estado de cosas. Cuando yo llegué a la Corte Suprema, había habido una sola mujer antes, como la señora Josefa Saavedra. La Josefa Saavedra. Sí, 30 años atrás, y luego no había habido más mujeres, pero cuando llegué yo y el Congreso por 2/3 eligió, ingresó una segunda mujer, Emilce Ardaya del Beni, y luego entraron 2 o 3 más, pero no había la regla del 50% que está en la Constitución, claro, y en la ley, y luego han empezado ya a nutrir los tribunales más mujeres. Pero debo agregar algo, yo he sido un tiempo docente y decano de una facultad de Derecho, las mejores alumnas, las mujeres. Claro. Y las más calificadas, las mujeres. Y yo creo que gradualmente está llegando a hacerse realidad esta paridad de participación. Ahora, ¿por qué algunas no se presentan? Vuelvo al tema de la cultura jurídica, que tiene explicación absolutamente sociológica. Es un hábitus social, machista, patriarcal, que no, esta señora no, pues. Entonces, sí. Eso va a tomar generaciones. Eso hay que trabajarlo, pero además yo hago un balance de comparación cuando me tocó estar en la Corte. Unos años tuvimos que ver todavía amparos constitucionales y habeas corpus porque trabajamos en paralelo con el Tribunal Constitucional,
que solo empezó a haber causas nuevas, pero había un rezago de miles anteriores que la Corte Suprema tuvo que acabar despachando. Me llamó poderosamente la atención que habían recursos de mujeres, sobre todo de áreas rurales, que habían sido electas a municipios sobre todo, o consejos departamentales, y que las obligaban a renunciar. Ay, no. Para que su suplente claro, asuma y estas obligaciones, claro, estas situaciones venían derivadas de violencia que acababan en la Corte. Entonces es un tema sociológico, pero hay que seguir trabajando, la ley está, es un tema de machismo. ¿Cuál es el desafío urgente para sacar a la gente de toda esta incertidumbre, de esta crisis que tenemos en el país? Estamos viviendo en una policrisis, ¿no? Económica, política, social, y si a eso le aumentamos el tema de la justicia, ¿cuál considera usted que es el principal desafío en este momento? Tenemos elecciones judiciales pronto, muchas observaciones para quienes están en la carrera judicial. ¿Qué considera usted que es lo más urgente de ver? Este es un tema que a mí me ha preocupado siempre y he dado ideas muy concretas, lamentablemente no asimiladas en su tiempo y por quienes toman decisiones o hacen política. Y me retrotraigo al tiempo, incluso antes de que fui magistrado, cuando participé con un instituto de Naciones Unidas en un diagnóstico muy importante hace 30 años, que ya mostraba lo que en Bolivia debíamos trabajar en materia de legislación, políticas públicas, etc. No voy a repetir. Y luego viene la Constitución y se abre un gran desafío para lo que preguntabas, ¿por qué el Estado no ha sido capaz de reformar el sistema o mejorarlo? Aquí viene tal vez una conclusión inicial, es que igual que en el pasado, unos tiempos con mayor intensidad que otros, el poder político toma ventaja sobre determinados tribunales o jueces para lograr favores políticos. Ahí empieza el descreimiento absolutamente razonable del usuario. Si a mí no me oyen, va a ser absolutamente inconducente que pueda tratar de insistir en mis derechos. Y esto surge básicamente porque se distorsiona el sistema recursivo, todo el mundo acaba en el constitucional, que el año 17 comete un gravísimo error al dar gusto al poder público para generar un fallo sobre la reelección presidencial. A mi juicio se fue, entre otros, uno de los fallos que activó el mayor descreimiento o hizo explícita la subordinación judicial a la política. Y otro fallo, o más bien otra no fallo entregado, sino una omisión que es tal vez más grotesca, si vale el término, o abusiva, desde incluso antes de la Constitución del 2009, es la falta de una decisión que elimine la detención preventiva abusiva de los ciudadanos en cárceles de este país. Tenemos cerca del 70 o más % de ciudadanos que son presos sin condena, a quienes la ley y la Constitución les da el derecho de presunción de inocencia, que fácilmente son puestos en un recinto privados de libertad, sin condiciones y sin posibilidad de procesos. Ni de defensa, sí. Entonces, pero ¿por qué el Tribunal Constitucional no dice nada al respecto? Porque es útil para que ciertos procesos, sobre todo contra políticos, les es muy funcional, claro, que ese tribunal se calle la boca en materia de una garantía que es universal y que nos las han dicho la misión del GIEI, el relator especial de Naciones Unidas, las ONGs, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero eso no sirve. Entonces, se echó a perder por la política y por los políticos que no asumen que se puede trabajar
en un proceso mucho más constructivo, pero de enormes consensos. Si no hay acuerdo político, seguiremos así. Yo tengo un par de ideas sobre lo que se puede hacer. Doctor, una última pregunta, por favor, no puedo dejar que se vaya sin hacerle esta consulta. El país está necesitando hoy más que nunca inversión extranjera, seguridad jurídica. ¿Usted cree que vamos a tener en los próximos años, próximo gobierno con un planteamiento hacia una nueva constitución política del Estado que pueda dar esa seguridad jurídica, de que podamos reajustar un poquito sin grandes cambios de todas las victorias y logros que también ha logrado esta nueva constitución? Yo voy a responder de manera muy objetiva porque tengo una propuesta hace mucho tiempo. Okay. Las deficiencias normativas, no solamente de la Constitución, sino de normas secundarias, son muy evidentes y hacen imprescindible que el poder político plural, oposición y oficialismo, se sienten e inicien una reforma de consensos que parta de un diagnóstico participativo, riguroso, serio, que puede hacerse paralelamente y que le permita al país ajustar su legislación, ajustar sus políticas y gradualmente dar señales de mejor servicio y de seguridad jurídica. Ahora, indudablemente algunas de estas reformas necesitan imperativamente una reforma constitucional. Posiblemente pueden hacerse por la vía de la reforma parcial o eventualmente incluso una asamblea, pero se necesita voluntad política. Y a mí me parece indispensable, primero por lo que está sufriendo la población, esos miles, se han triplicado los presos sin condena, tenemos 30,000 presos y todavía se pide ley Bukele, lo cual es un escándalo. No es un escándalo. Por la información que revisé del Consejo de la Judicatura ya hace cerca de un año, había más de 800,000 procesos pendientes de resolución. Estamos hablando de cerca de 1 millón de ciudadanos comprometidos con esa incertidumbre. Estamos hablando de derechos maravillosamente explicados en la Constitución, pero que no tienen forma de ejecutarse. Hay muchas cosas que se pueden hacer y mejor, pero si no hay voluntad política y solo se ve a la justicia como el instrumento para ajusticiar a ciertas personas o el garrote para golpear a otras, y unos que entienden de una y otra forma esa actitud política, no vamos a ir a ninguna parte. Yo hice un planteamiento y lo sigo haciendo de que esta crisis que trasciende lo judicial es un momento constituyente, es lo que se llama, digamos, un momento semilla para sembrar espacios de reflexión plural, de consenso político. No importa quién sea presidente, quién gane, esto es ajeno a la voluntad política de gobernar, pero podemos empezar a hacer aquello. Un diagnóstico debió haber empezado hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo haber trabajado esta propuesta que la expuse en un documento sobre 10 ideas y 10 propuestas hace el año 16 o 17, creo. Y no pasa nada. Cuando se eligió este gobierno tampoco. El ministro hizo un intento de... Es una urgencia, ¿no? Como lo que usted dice, para mí muy claro, hay que promover esto. Pues estamos viviendo un momento constituyente. Este es el momento, sí. El riesgo de quien gobierne, quien gane, sea de izquierda, derecha, centro, es que cualquier decisión que tome va a tener que llamar a Sucre para rogar de que los iluminados no le digan yo decido que es constitucional, porque se desfiguró el control judicial y hay que resolver muchos otros problemas. De manera que hay posibilidades, pero si los políticos no tienen la voluntad de entender de que es un tema complejo, grande y de mucho tiempo atrás y se quedan solo en la coyuntura, no iremos a ninguna parte. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Jimé, qué importante la conversación y todos los apuntes que tomamos. El tema de cultura jurídica para la sociedad, para la población, lo de voluntad política también y el momento constituyente, que considero que tiene absoluta claridad y le agradecemos realmente por venir. Muchísimas gracias, un honor. Gracias a ustedes por seguirnos en el podcast Voces de Poder.